diferente de onda. Estas son como las ondas. Esta es una zona de máxima compresión, esta es una zona de mínima compresión, esto vuelve a ser una zona de máxima compresión. Entonces, entre esta zona de altamente comprimida y esta zona altamente comprimida hay una longitud de onda. Y el tiempo que tarda en una zona pasar de alta compresión a baja y otra vez a alta, ese es un periodo. Y eso es el inverso de la frecuencia. Nada que no hayamos visto antes. Entonces, esto está emitiendo con este periodo o a esta frecuencia. Y por supuesto, la frecuencia por el periodo ¿quién me dice cuánto es igual a la frecuencia por el periodo? ¿Quién me dice cuánto es F por delta tau? Uno. Correctamente. Porque la frecuencia es el inverso del periodo, o el periodo es el inverso de la frecuencia. ¿Ok? De todos modos, voy a anotar aquí para fines, si esto es igual a 1. Y yo sé que como esta onda se propaga a la velocidad del sonido, y esa es una onda armónica, la velocidad del sonido es igual a lambda por la frecuencia. Yo sé todas esas cosas. Debe ser un poquito más ordenado. Y si quieren, voy a quitar esto de aquí. Y voy a escribir esto. Estos son ondas que están viajando separadas una de otra por un lapso. Es decir, entre que llega una y llega otra, esto está separada por un lapso delta tau. Aquí está el individuo. Y yo voy a llamar delta t el lapso en el cual él lo está oyendo. Delta tau es el lapso en el cual se está enviando el pedido. Ta, 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 ta. Eso no es así. ¿Ok? Si este es un la natural, por ejemplo, ta, el periodo es, yo no lo puedo señalar ta, 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 porque el periodo de esa frecuencia, de esa nota, es aproximadamente 1 entre 440 segundos, el inverso de la frecuencia. Si eso es un la natural, tiene una frecuencia de 440 Hz, el periodo que es el inverso es 1 entre 440 segundos. Yo no he preguntado, ¿todos escuchan? Sí, profe. Claro. Bien, escucha bien. Señor profesor, se les... ¿Y por qué Valentina preguntó que si todos me escuchan? A ver, Valentina, ¿tú no? Ya lo solucioné. Gracias, profesor. Ya, ok, de nada. Ok, lo cierto es que tengo un periodo. Al mismo periodo, si ellos están en reposo, como están así, al mismo periodo que se está emitiendo esto, ustedes, este observador lo está detectando. Podrá ser media hora después. Ok, esto tarda en llegar de aquí a aquí. Pero lo que llega al primero, inmediatamente viene el segundo, inmediatamente viene el tercero. Si de aquí están mandándolo, ta, 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 esto lo va a recibir, ta, 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 igualito. Ustedes le envían un telegrama diario a su abuelita, existirán los telegramas ya, o una carta diaria a su abuelita que está en Bogotá, y tardará una semana en llegar, pero ella va a recibir una carta diaria. Okay. Esto es lo que significa que al mismo ritmo en que está siendo emitido el sonido, está siendo recibido.
Todo bien. Ahora, ¿qué pasa si esto que está aquí se monta un carrito y comienza a moverse? Y sigue emitiendo. Okay. Bueno, ocurre que cuando manda el primer frente de onda, cuando manda el segundo, ya no está en el mismo sitio, ya está un poquito más acá. Y cuando manda el tercero, ya no está ahí, sino está un poquito más acá. Siempre hay un cambio entre un frente de onda y el siguiente. Ese cambio es el mismo todo el tiempo porque él se está moviendo para allá. La fuente se está alejando del observador con velocidad v. Y entonces, eso significa que ustedes están mandándole una carta a su abuelita que está en Bogotá. Una se la mandan desde aquí, la otra se la mandan desde Berlín, la otra se la mandan desde Pamplona, la otra se la mandan desde Cúcuta. Cada día que pasa, ustedes están viajando y se la mandan de más lejos. Entonces, ella no la va a recibir una vez al día con el mismo ritmo con que ustedes se la mandan, porque la carta se tarda más en llegar porque se la están enviando cada vez de más lejos. ¿Ok? Eso es lo que yo quiero ver. Eso va a significar cualitativamente que si él sigue enviando los frentes de onda con este periodo, él escucha, lo va a escuchar así, más demorados. Okay, con un periodo menor, con un periodo mayor, perdón, más separados en el tiempo, menos frecuentemente. Okay. Yo quiero calcular cuánto. Obviamente eso va a depender de la velocidad. Entonces, fíjense, cuando esta es la situación, aquí viene un tiempo extra, que lo voy a llamar delta T extra. ¿Por qué hay un tiempo extra? Porque el frente tiene que recorrer la distancia desde el cual mandó el anterior. Eso significa que ella manda cuando está aquí, manda un frente de onda y en lugar de mandar el segundo desde aquí mismo, lo envía desde acá. Es decir, se alejó hacia la izquierda. Esta distancia es un delta X extra. Y cada vez cuando envíe el siguiente lo va a mandar desde aquí y el siguiente desde aquí. Siempre recorre una misma distancia hacia la izquierda. Yo quiero saber entre un periodo y otro cuánto vale esta distancia extra. Bueno, vale la velocidad por tiempo. Velocidad. ¿Y cuál es el tiempo transcurrido? Un periodo. Yo estoy eligiendo el periodo como mi unidad de tiempo. ¿Ok? Entonces, si él manda un periodo aquí, el siguiente máximo, ya él va a estar aquí y se va a haber movido esta distancia. Esa distancia es velocidad por tiempo. Y entonces el sonido tiene que recorrer extra esta cantidad y por eso aparece este tiempo extra. El asunto es cuánto vale el tiempo extra. El tiempo extra vale la distancia extra recorrido, que antes era 0 porque no se movía, ¿sí? Que vale B por delta T, dividido entre la velocidad a lo que la recorre, que es la onda de sonido, es decir, la velocidad del sonido. Ok, los oigo. Quiero saber si el argumento se entiende, si quieren que lo repita desde el comienzo. Quiero que me cuenten, porque una vez que se entendió esto, ya todo fluye. A ver, cuénteme. Profe, ¿podría volver a explicar lo del tiempo extra, por favor, la distancia? Ok, vamos a... Ok, voy a necesitar... y déjeme completarlo. Está claro que si esto está emitiendo con un periodo delta tau, este lo recibe con un periodo delta t igual a delta tau, que lo recibe al mismo ritmo como lo están emitiendo. ¿Eso está claro? Sí, profe.
Ok. Entonces vamos a suponer que ahora mi situación es la siguiente. Entonces tiene rueditas y esto se está moviendo para allá. Vamos a suponer que la fuente emitió. Okay. Este frente va a viajar y va a llegar eventualmente aquí. Okay. Pero cuando él va a emitir el segundo frente, ya la situación no va a ser que este está aquí y este está aquí. Esto es como si estuviera en reposo. Y cuando emite el tercero, este es el primero, este es el segundo y este es el tercero. Y todos están separados el mismo delta T y esto lo va a recibir con ese ritmo. No, ahora la situación es la siguiente. Él emite este y se mueve un poquito. Ok. Entonces, mientras él se mueve, este por supuesto se rodó un poquito para acá. Ok. Y aquí es donde él va a emitir el segundo. Vean que antes la separación era menor, ahora la separación es mayor. ¿Por qué? Porque mientras este viaja y va a emitirse el segundo, ya el carrito se ha movido para la izquierda. Eso significa que el carrito siempre tiene un delta X. Cada periodo, cada frente de onda, cada vez que pasa delta T, él está una distancia más a la izquierda. ¿Cuánto? Velocidad por tiempo. Distancia es velocidad por tiempo, ¿no? ¿Qué es velocidad? Distancia entre tiempo. Entonces, ¿cuánto vale delta X? Velocidad por tiempo. ¿Cuál velocidad? La del carrito. ¿Cuál tiempo? El periodo. En un periodo, ella, si el carrito no se mueve, delta X vale 0 y lo manda todos desde aquí. Pero como el carrito se está moviendo, cuando pasa un delta T, él está una distancia delta X hacia la izquierda. ¿Y cuánto vale delta X? La velocidad del carrito multiplicado por el intervalo de tiempo. ¿Okay? Entonces, en lugar de ser así, como era antes, ahora tiene esta distancia extra. La onda de sonido fue enviada entonces de más lejos. Una onda de sonido está enviada aquí. La otra está enviada aquí. ¿Cuánto tiempo tarda la onda de sonido en recorrer esta distancia extra? Distancia entre velocidad. ¿Ok? El tiempo extra, que yo le tengo que sumar a esto porque está mandando la onda desde cada vez más lejos, esta distancia extra. Es la distancia que recorrió el carrito, esto que está aquí, dividida entre la velocidad, porque el tiempo que tarda en recorrer la distancia entre la velocidad a la que lo recorre. ¿Qué distancia es esta? V por delta tau. ¿Cuál velocidad es esta? La velocidad del sonido, la velocidad de la onda. Este es el tiempo extra. Ajá, dime ahora, cuénteme. Esto ustedes lo tienen que ponerse a desarmarlo ustedes mismos, hacerlo ustedes mismos, como si yo se lo hubiera planteado al principio. Yo se lo estoy explicando, pero ustedes no lo van a entender cabalmente hasta cuando ustedes no lo hagan. Y que, a ver, esto se está moviendo en un intervalo de tiempo delta T, velocidad por tiempo significa que está más a la izquierda. ¿Cuánto tarda la onda en recorrer esta distancia extra? Esta distancia entre la velocidad a lo que lo recorre la onda, que es la velocidad del sonido. Y por eso este tiempo extra, esto es V por delta tau entre la velocidad del sonido. Esta es la velocidad a la que se mueve la fuente. No le estoy poniendo ningún índice. Entonces el delta T es delta tau más el tiempo extra, que es esto que está aquí arriba. Delta tau por V, esta es la velocidad del sonido.
Entonces aparece delta tau aquí y aparece delta tau acá. Lo puedo factorizar. Y aparece que concluyo que delta t es delta tau por 1 más la velocidad entre la velocidad del sonido. La velocidad del carrito, de la fuente, entre la velocidad del sonido. Ok. Yo puedo haberle puesto a esto un delta t'. Es más normal la notación de delta t'. Y delta t'. Y delta t'. Entonces ahora voy a utilizar esto que está aquí. Que es delta t por f, que el periodo y la frecuencia son uno lo inverso de la otra. ¿Okay? Es decir, que esto que está aquí, el inverso de esto que está aquí, es la frecuencia con que está emitiendo la fuente. Y esto que está aquí, el inverso de esto que está aquí, es la frecuencia con que lo está detectando el observador. Cuéntenme. Antes de hacer eso, cuéntenme. Hasta ahorita, ¿cómo vamos? Sí, profe. Bien. ¿Entienden? Ahora voy a utilizar que como periodo y frecuencia son inversas una de la otra, yo puedo escribir, en lugar de esto, voy a escribir el inverso de la frecuencia prima. Delta t' es el periodo con el cual el tipo lo detecta. Su inverso es la frecuencia con el cual lo detecta. Vean, puse el inverso. Esto que está aquí es el inverso de esta frecuencia, pero el inverso de esta frecuencia es el inverso de la frecuencia como que está emitiendo la fuente. Y por 1 más. Esto queda igual. Y ahora despejen f'. Es decir, volteen el lado izquierdo y volteen el lado derecho. O pasen este f' al numerador del lado contrario y este f al numerador de este lado. En cualquiera de los dos casos, concluyan de aquí que f' es f entre 1 más la velocidad con la que se aleja la fuente dividido entre la velocidad del sonido. Ya. Vamos a resaltar esta fórmula y a analizarla. Ok, vean, esta fórmula lo que está diciendo es que a medida que la fuente se aleja, esta vez representa, con este signo más, representa velocidad hacia la izquierda, velocidad de alejamiento. Por supuesto, yo he podido haber puesto el hombre a la izquierda y el carrito a la derecha, moviéndose a la derecha. Lo que interesa es si se aleja o si se acerca, si cada vez está más lejos o cada vez está más cerca. Cada vez está más lejos. Esto lo que significa esta velocidad a la izquierda es que cada vez está más lejos. Y entonces si se está alejando, la frecuencia que detecta el oído de esta persona va a ser menor. ¿Por qué? Bueno, porque cada nuevo frente de onda está siendo mandado de un poquito más lejos. Porque el telegrama que ustedes le están poniendo a su abuelita, lo están mandando, en lugar de demorarse 24 horas, como ustedes se fueron un poquito más lejos, entonces le va a llegar no cada 24 horas, sino cada 26 horas. Ok, 2 horas más, cada vez 2 horas más. Bueno, exactamente por la misma razón. Si esto está emitiendo una frecuencia, como la onda tiene que recorrer un poquito más cada vez, porque está un poquito cada vez más lejos, este lo va a escuchar con un retraso, es decir, lo va a escuchar menos frecuentemente. En términos de sonido, si esto suena en reposo, él, como lo va a oír cuando el carrito se esté moviendo, va a ser así, más bajo, con una menor frecuencia. Y eso uno lo nota. ¿Ok? ¿Qué hubiera pasado si esto se hubiera ido, se acerca
Ah, si se acerca, tengo un signo menos aquí. Claro. Y entonces, cada vez la onda la están mandando de más cerca. Ustedes se están acercando hacia Bogotá, cada telegrama ustedes se lo ponen de un sitio más cerca, en lugar de 24 horas para demorar, para llegarle a su abuelita, lo va a hacer cada 22 horas. ¿Okay? Si se alejan, lo va a recibir menos frecuentemente. Si se acerca, lo va a recibir más frecuentemente. Los dos casos están puestos aquí. Menos significa que se acerca, más significa que se aleja. En ambos casos, la velocidad a la que se está propagando la onda sonora es la velocidad del sonido. ¿Okay? Recuerden que la velocidad del sonido es de 340 metros sobre segundo, la velocidad del sonido respecto del aire, independientemente si la fuente se aleja o se acerca. Una vez que vibró la membrana de lo que está vibrando ahí que produce el sonido y la onda pertenece al aire, a esa onda no le interesa lo que esté haciendo el carrito. Si va rápido, si va despacio, no, esa onda se va a propagar a 340 metros sobre segundo. Y este señor que está a 3 cuadras lo va a recibir 3 segundos después. Pero no importa cuánto tiempo después lo reciba, sino con qué frecuencia lo reciba. Ajá. Fíjense, caso típico, cuando una persona está parada en la acera y viene un carro para acá, una ambulancia, que está emitiendo un sonido. Y primero viene para acá y después va a pasar enfrente de él, no lo atropella, pasa un poquitico más allá y luego se va. Y el carro luego va a estar aquí. Y claro, esto emite a todas partes. ¿Ok? Emite a todas partes. El carro se está moviendo inicialmente para acá, pero una persona que esté aquí lo va a escuchar también. ¿Ok? Cuando yo hablo, las personas que están detrás de mí también me escuchan. Entonces vean, cuando esto se mueve para acá, la fuente se está acercando. Cuando pasa enfrente de él y sigue para acá, ahora se está alejando. Él sigue emitiendo para acá y sigue emitiendo para acá. Quiere decir que él va a escuchar un cambio de frecuencia donde al comienzo, en la primera fase, cuando el carro viene hacia él, la frecuencia es mayor. Pasa enfrente de él y ahora la frecuencia va a ser menor. Si el carro estuviera detenido, lo oye a una frecuencia fija, F0. Como el carro se está yendo para allá, lo va a escuchar a una frecuencia mayor. Y cuando el carro pasa, lo va a escuchar a una frecuencia menor. Hay un cambio de frecuencia. Ese cambio de frecuencia se conoce como efecto Doppler y ocurre porque la fuente se está moviendo respecto del observador. Ocurre porque la fuente se está moviendo respecto del aire. El observador está en reposo respecto del aire. Él está paradito aquí respecto del aire. ¿Okay? Pero la fuente se está moviendo. Eso lo descubrió Christian Doppler, un científico. ¿De dónde sería Doppler? Porque creo que es holandés. Doppler. Belga sería. No me acuerdo. Y lo describió. Lo puso en términos de ecuaciones. Después se descubrió que es un fenómeno común a todo movimiento ondulatorio. Es decir, hay efecto Doppler para las ondas de luz. ¿Okay? Eso lo vamos a ver en algún momento. Entonces, efecto Doppler es simplemente el cambio de frecuencia porque la fuente se esté moviendo respecto al observador y ahorita vamos a ver qué pasa si la fuente está quieta y el que se mueve es el observador. Y el observador se puede mover hacia la fuente. Entonces, aquí, si la frecuencia natural, esta que yo llamé F0, es así,
supongamos, cuando la fuente va hacia él, se acerca, él la va a escuchar más alta, más aguda, porque le están sumando un término. Entonces, en lugar de escucharla, tú, la va a escuchar tú. Pero cuando pasa, en lo que pasa enfrente de él, ahora él se está alejando. Entonces, si la frecuencia normal era tú, ahora la va a escuchar tú. Vean, hay tres frecuencias, como si no se moviera tú. Cuando va hacia él, tú, y cuando se aleja de él, tú. Entonces ella va a ser tú. ¿Okay? Y eso lo oye uno cuando uno ve transmisiones de televisión de Fórmula, ¿okay? De Fórmula 1, de carreras de carro. Ahí el sonido es el motor del carro y uno lo que oye es... ¿Ok? Hay un cambio de altura, eso no es una onda armónica, no tiene una frecuencia fija, pero hay como una frecuencia promedio ahí del ruido del motor. Ah, cae en lo que deja de acercarse y se aleja. ¿Está claro? A ver, ¿está claro? Primero, la parte conceptual y segundo, la deducción matemática que hicimos. Los oigo. Sí, sí, señor. De verdad, está clarito. Ustedes tendrían que ser capaces de hacerlo. No están partiendo de cero. Yo se los acabo de explicar. Tienen idea. Pónganlo primero fijo. ¿Ok? Entonces, a la frecuencia que esto emite, esto recibe. Y ahora lo ponen a moverse. Lo ponen a moverse. Cada vez está más distante. Cada vez en un lapso de un periodo recorre una pequeña distancia. Es decir, en un lapso de un periodo la onda tiene que recorrer una distancia extra. Y eso califica como un tiempo extra. Eso es lo que llamé el tiempo extra. Háganlo. Vean la deducción. Búsquense otras deducciones que haga otra gente. Yo no sé cómo lo hace otra gente. O me imagino que de manera equivalente. Yo a veces busco videos y veo cómo otros profesores enseñan lo que yo enseño. ¿Para qué? Para aprender. Si tiene una estrategia mejor que la mía, me la copio. Si no, digo, no, este tipo, yo explico eso mejor. Hay de todo en Internet. Hay clases buenas, clases medianas, clases malas. Okay. El asunto es hacer el esfuerzo por entender una. Okay. Entonces, hagan el esfuerzo ustedes de entender esto. Y ahora quiero ver qué pasa cuando la fuente está quieta. No, antes de eso. Déjame compartir pantalla. Vamos a intentar hacer unos calculitos súper sencillos. ¿Dónde estoy aquí? Me voy a copiar esta fórmula. Y quiero una página nueva. Ok. Quiero ver qué pasa, por ejemplo, si V, si quieren le ponen V de la fuente, se está alejando a la mitad de la velocidad del sonido, al 50% de la velocidad del sonido. Es decir, ¿qué pasa si la velocidad a la que se aleja la fuente, quiero que se aleje? ¿Cuál es la mitad de 340? La mitad de 300 es 150, la 170. A 170 metros sobre segundo. ¿Ok? Es la mitad de la velocidad del sonido. Yo quiero ver cuál es el cambio de frecuencia. El cambio de frecuencia va a ser
la frecuencia original, F0 si quieren, sobre 1 más, porque se está alejando. Dije que se aleja la velocidad de la fuente, que es un medio de la velocidad del sonido, dividido entre la velocidad del sonido. Y esto me da la velocidad a la que está emitiendo eso por 1 más un medio. Okay, porque velocidad del sonido se me da con velocidad del sonido. Y 1 más un medio es 3 medios. Y 3 medios lo puedo escribir como me queda 2/3 de F0. Ok. Es una frecuencia menor, son las 2/3 partes, el 60% aproximadamente de F0. Por ejemplo, si F0 era 440 hercios, un La natural, entonces F' es las 2/3 partes de 440. Eso me queda 880 entre 3. Que es 8, 2 por 3, 6, 2, 28, 9 por 3, 27, y 10 entre 3 es 3, más o menos. Entonces F' es 293. Okay. Hercios. Si esto está emitiendo a 440, él escucha a medida que el sonido, la fuente de sonido se aleja a la mitad de la velocidad del sonido. Yo no sé cuánto es esto en kilómetros por hora. Muy rápido. Seguro que un carro en una ciudad no puede alcanzar esta velocidad. Pero estamos haciendo una idea. Da 293. Obviamente más bajo. No es la octava de abajo. Recuerden que la octava de abajo sería la mitad. Okay, de 440, que es 220. Un poco más alto que la octava. Ok. Fíjense. En realidad, como la persona, como la fuente, supóngase que la fuente está emitiendo quieta, con simetría esférica. Yo quiero tratar de verlo así. La fuente está aquí. Emite con simetría esférica. ¿Qué significa eso? Que emitió al primer frente de onda. Aquí está. Sí. Está quietica ahí. Emite el segundo frente de onda. Bueno, el segundo frente de onda, yo quiero que sea este. Y el primero ya va por aquí. Este que estoy dibujando es el primer frente de onda. Y este que está aquí es el segundo. Pasó un periodo y ahora está emitiendo el tercero. Bueno, el tercero es este que está aquí. Este es el segundo y el primero va por aquí. Y así. Este que está aquí es el primero que emitió. Ojo, no quiero que se hagan la idea de que él emite uno, se queda tranquilito, emite otro, se queda tranquilito, emite otro. No, él está emitiendo continuamente. El lapso que hay desde aquí hasta aquí, esta distancia, ¿cómo calcularían ustedes esta distancia? La distancia que hay entre un frente de onda y el otro. ¿A qué corresponde esa distancia? Pues yo lo haría como quien dice, o sea, desde el punto del medio sería como, o sea, desde contando ese hasta ahí,
hasta la última menos el otro radio, por así decirlo. No sé si me hago entender. Sí, sí te hace entender y es correcto, y es correcto. Pero fíjate, hay una manera más práctica de hacerlo. ¿Qué significa la distancia que hay de un máximo? Este es un frente de onda. Frente de onda es la parte donde se asume un máximo. Si esto fuera una onda sobre una cuerda, lo que yo estoy señalando son este punto, este punto, este punto. Y esta zona, esta, donde hay blanco, es este punto, este punto. ¿Qué significa esta distancia en una onda? La longitud de la onda. La longitud de onda. Eso es lambda. ¿Ok? ¿Y la frecuencia? ¿Qué significa? La frecuencia significa, pues no, Joana, eso no es la amplitud. No, no. La amplitud es la distancia que hay de esta altura a esta, del máximo a esto. Esta es la amplitud. Yo me estoy preguntando la distancia que hay de un máximo a otro máximo. Esta es la longitud de onda. No la longitud de la onda, es la longitud de onda. Ok, ok. ¿Está claro? Y fíjense, lambda por la frecuencia me da la velocidad del sonido. Okay. En todo movimiento oscilatorio, lambda por la frecuencia me da la velocidad del sonido. Yo tengo que tener una onda periódica, una onda con una frecuencia preferencial. Esto, no hay ningún efecto Doppler ahí. Nada en la frecuencia de un aplauso o de un trueno cambia. Un trueno tal vez uno podría decir un sonido muy grave y si uno se mueve ok. Pero estamos hablando de ondas armónicas. Tengo una longitud de onda, tengo una frecuencia, longitud de onda por la frecuencia. Si quieren, la velocidad del sonido es la longitud de onda entre el delta tau, el periodo. Espacio entre tiempo. Ahí no estoy diciendo sino que velocidad es espacio entre tiempo. ¿Cuál espacio? Esta distancia que hay, que es una longitud de onda. ¿Cuál tiempo? El tiempo que tarda un máximo en pasar al mínimo y volver al máximo, un periodo. ¿Sí? Cuando este punto baja y la onda, voy a dibujarla en negro, y la onda se hace así, y la onda se hace así, y la onda se hace así, el punto llegó hasta aquí, y ahora vuelve para allá. El tiempo ese es un periodo, que es lo que aquí estoy llamando delta t. En ese mismo tiempo, este punto ha ido a este punto, no al punto de la cuerda, el máximo, el punto de la cuerda sube y baja solamente. Este punto ha ido para allá. Y si yo divido lambda entre delta t, me queda la velocidad a la que se está transmitiendo la onda. Y eso es lambda por la frecuencia. Eso es cualquiera de estas dos expresiones. Entonces, en una onda, cuando ocurre efecto Doppler, la frecuencia cambia. La longitud de onda también cambia. Si mi fuente se está alejando, la frecuencia disminuye. Entonces la longitud de onda aumenta. Pero quiero que tengan claro eso. Yo estoy haciendo un esquema. Esto que está aquí, esta pila de circulitos, es un esquema que más práctico uno debería de hacerlo. Porque yo lo estoy poniendo como un punto, el máximo, y de resto cero. Esto debería ser así. Es un espesor. Y un espesor aquí. Lo que pasa es que, bueno, dibujar eso me quedó muy feo. Ojo, esta fuente no se está moviendo. Y entonces, cierto que esta, si fue la primera emitida,
y ha pasado un tiempo t. Esto es 340 por t, por el tiempo que ha pasado. Velocidad por tiempo. Cuando yo aplaudo, se crea una onda simétrica, esférica, aproximadamente esférica, que recorre 340 metros cada segundo. Cuando ha pasado un segundo, ha recorrido 3 cuadras y media, 340 metros. En el segundo ya ha recorrido 680 metros, casi 7 cuadras. ¿Ok? Bueno, la distancia que hay de un máximo a otro, al anterior o al siguiente, es la longitud de onda. Y eventualmente esta zona azul va a ser blanca y la zona blanca va a ser azul. Entonces está propagando. ¿Okay? Y el tiempo que tarda de ser blanco a ser azul y a ser blanco de nuevo es un periodo. ¿Okay? Bueno, ahora ¿qué pasa si mi fuente se está moviendo? Ah, vean, si mi fuente se está moviendo, voy a tratar de hacer aquí, de repente buscamos una imagen más bonita en internet, hecha con calma. Vean, ella emite la primera. Supongo, la voy a poner a moverse hacia la derecha, ok, hacia acá. Hacia acá. Ella emite la primera. Voy a hacer así. Aquí emitió la primera. Cuando va a emitir la segunda, ya él no está ahí. Cuando, ojo, repito, ella no emite, no emito, emito, no emito. No, ella está emitiendo continuamente. Ok. Pero yo lo estoy graficando cada periodo. Entonces, cuando va a emitir el segundo, ya no está aquí. Ya se movió para acá. Ok. Y este va a emitir y ahora este va a ser el primero y el segundo está más acá. Cuando va a emitir el tercero, ya este, entonces al final quedan una serie de círculos así. Entonces me fue un poquito, son muchos círculos que están, que no tienen un centro común. ¿Por qué no tienen un centro común? Porque no es como aquí, no es como este caso, que él está fijo aquí y se queda ahí, sino que cada uno lo va enviando desde un sitio distinto. Vamos a buscar uno en internet. Seguro que si ponemos efectos Doppler sale. Y quiero imágenes. Ok. Hey, algo pasó. Porque yo no puedo, porque estoy compartiendo pantalla. Déjame dejar de compartir pantalla, a ver. Sí.
Aquí sí está dibujado un poquito más decentemente. Y es el caso que yo quería. Cada, cada círculo de esto es una esfera, representa una esfera que se va expandiendo a la velocidad del sonido. ¿Okay? Representa un frente de onda. Los frentes de onda se acumulan en la dirección de movimiento porque la ambulancia se está moviendo hacia la derecha. Entonces uno lo emite aquí, el siguiente lo emite más acá, el siguiente y por eso se acumulan. Y por el contrario, se está alejando de estos. Entonces quedan separados aquí y juntos aquí. Esta persona va a oír muchos frentes seguiditos, ta, 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 alta frecuencia. Vean, aquí está, alta frecuencia. En cambio, detrás, él lo está escuchando a una frecuencia menor que la que tendría si la ambulancia estuviera en reposo. Este la va a escuchar mayor que si estuviera en reposo. Este la va a escuchar menor. ¿Por qué? Porque la ambulancia se aleja de él, en cambio se aproxima a este. Si la ambulancia suena así, este, el de la derecha, va a escuchar más agudo y este más grave. ¿Ok? Y la fórmula es la que escribimos. La frecuencia, que no me gusta, la frecuencia que va a escuchar cada uno va a ser el de la derecha, va a ser la frecuencia natural de la sirena como si estuviera en reposo de la corneta esta, de la bocina, entre 1 menos la velocidad de la ambulancia entre la velocidad del sonido. El de la derecha. Y el de la izquierda lo va a escuchar la frecuencia natural, como si no se moviera, dividido entre 1 más la velocidad de la ambulancia. La velocidad de la ambulancia es la fuente, la ambulancia es la fuente, entre la velocidad del sonido. ¿Okay? Este es un número positivo más grande que 1. ¿Por qué es más grande que 1? Porque es 1 más algo. Entonces, más grande que 1. Un número más grande que 1 en el denominador hace que la frecuencia sea más pequeña. En cambio, este es un número más pequeño que 1. ¿Por qué? Porque a 1 le estoy quitando algo. Entonces me da un número más chiquito que 1. Un número más chiquito que 1 en el denominador hace que la fracción sea más grande. Quiere decir que la frecuencia del escucha a la derecha es más grande que la frecuencia natural, mientras que la frecuencia de la escucha a la izquierda es más pequeña que la natural. Es decir, esta escucha un sonido más grave y esta escucha un sonido más agudo. Donde estamos poniendo como referencia F0, la frecuencia de la... A ver, ¿se entiende? Fíjense que lo vamos a ver luego, pero ahorita no. ¿Qué pasa si la ambulancia va tan rápido que va a la velocidad del sonido? Entonces, esta distancia no podría existir, porque esta distancia me dice que el sonido se está moviendo más rápido que la ambulancia. Si la ambulancia se mueve a la velocidad del sonido, emite 1. Cuando emite el segundo, ya esto no está aquí, sino más acá, pero ella también está más acá. Y cuando emite el tercero, ya se crea como un frente de onda. Todos se acumulan en un mismo punto que se va propagando hacia la derecha. ¿Ok? Eso lo vamos a ver y eso es una onda de choque. Y un avión, caza, un avión especial, puede superar la velocidad del sonido. Es decir, que él emite un primer frente de onda, cuando va a emitir el segundo ya está aquí. Y entonces emite el segundo aquí. Y cuando va a emitir el tercero, ya está aquí. Está emitiendo mucho. Él se sale de la esfera que ella misma ha creado. Si él no se mueve, emite. Y luego este va a ser. Y esto se va a expandir luego. Va a estar aquí. Y él va a ser siempre el centro. Pero si él se está moviendo, va a estar más pegado de un lado que del otro. Y si se mueve más rápido que el sonido, y los aviones, hay aviones que se mueven más rápido que el sonido, se va a crear, él va a salir, va a superar. Esta distancia está cambiando con el tiempo.
¿A qué velocidad? A la velocidad del sonido. Pero si él se mueve más rápido, él va a sobrepasar. El avión va a estar aquí. ¿Ok? Y siempre va a estar adelante de las ondas de sonido que él crea. Las más antiguas van a estar aquí. Aquí está una, aquí está otra, aquí está otra, aquí está otra. Esta es la más antigua, por eso es la que es más grande. ¿Ok? Aquí está otra. Y el avión va por aquí. Es una onda de choque. Aquí, en esta zona, en esta línea, lo vamos a ver luego, hay una acumulación de frentes de onda en esa tangente. Se acumulan el frente de onda de este con el de este, con el de este, con el de este, se suman todas. Y una acumulación es un efecto de interferencia. ¿Ok? Ahí se suman las ondas, hay una interferencia constructiva y por eso se oye, si aquí hay alguien que esté en el piso, cuando esto llegue aquí, en este momento, este frente de onda llegó a su oreja, lo que va a oír él es una explosión. Es lo que ocurre si aquí estamos un grupo de gente y todos aplaudimos exactamente al mismo tiempo. ¿Qué vamos a escuchar? La suma de todos esos sonidos. Bueno, esto se llama una onda de choque. ¿Okay? Una onda de choque. Aquí no hay nada, aquí no hay nada, aquí se acumula alta presión, porque recuerden que el sonido es una onda de presión. Entonces aquí se está acumulando la presión de uno coherentemente con la del otro, con la del otro, con la del otro, crea una gran presión. Y como el flujo de energía, lo vimos ayer, el flujo de energía depende de la onda de presión al cuadrado y otras cosas por aquí. Eso significa que esto está llevando mucha cantidad de energía. Y si esto se hace en una ciudad, esa energía puede reventar los vidrios de los negocios, de los edificios, de las ventanas y tal. Por eso a los aviones supersónicos, los aviones que viajan a una velocidad mayor que la del sonido, les tienen prohibido superar la velocidad del sonido en zonas urbanas. Lo hacen únicamente en zonas rurales. ¿Ok? Bueno, eso lo vamos a ver luego con cuidado. Y ahorita lo que quiero es ver qué pasa cuando el que se mueve es el observador. Y cuando se mueve es el observador, lo que va a ocurrir es lo siguiente, vean. Aquí tengo, esto está quietico aquí. Esto está emitiendo. Y aquí tengo el observador. Que se mueve para allá a una velocidad V. Entonces vean, fíjense, supónganse que ustedes están, no es una buena recomendación, pero ustedes están viendo un desfile. Ojalá que no sea un desfile militar. Y están gente marchando. Esta es una, esta es otra, esta es otra. Ellas están marchando hacia ellos se están moviendo. ¿Qué significa que se estén moviendo? Que ellos van así. Y usted lo está viendo pasar. Bueno, se me chavetó un poquito esto. Ok, ahí están. Ustedes están detenidos y lo están viendo pasar. Y pasa uno. Pasa un segundo y pasa el otro. Transcurrió otro segundo y pasa el otro. Ustedes están viendo uno, ellos están dando un paso por segundo. Entonces ellos van a pasar frente a ti, que no te estás moviendo en ese momento, todavía no. Y pasa uno cada segundo. Pasó uno, pasó otro, pasó otro. Pero ahora tú te comienzas a mover. Si tú te comienzas a mover, es como que los veas a ellos moverse más rápido. Es como que los ves, no.
los ves moverse más rápido. ¿Okay? Si tú resulta que te mueves a la misma velocidad que ellos hacia la derecha, nunca ninguno te va a cruzar. Siempre vas a estar al lado de uno. Entonces el tiempo para que el segundo te sobrepase es infinito. No existe. Tú estás marchando al lado de uno de ellos o en el medio. ¿Sí? Si tú te estás moviendo a la misma velocidad, tú vas aquí, entonces va a ocurrir que ninguno te cruza. Tú estás todo el tiempo entre dos. Ninguno te cruza. ¿Ok? Pero si tú te mueves hacia la derecha, lo vas a ver ellos moverse más rápido. Y suponte que tú te mueves a la misma velocidad que ellos van, pero ellos van hacia la derecha y tú vas hacia la izquierda. Tú lo vas a ver a ellos moverse al doble de la velocidad. Y en lugar de pasarte uno cada segundo, uno, otro, otro, tú vas a ver uno, otro, 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 otro. Te lo vas a conseguir más frecuentemente. Ellos van a seguir separados un paso, pero como que se estuvieran moviendo más rápido. Eso es clarito, eso es intuitivo. Piénsenlo ustedes para que lo asimilen, pero no hay nada aquí de raro. Entonces, vean qué pasa si si ustedes se acercan a una fuente. Ahora lo quiero hacer acercándome. Si el observador, en realidad no es observador, es el escuchador, porque él está escuchando un sonido. Si el observador se mueve respecto del aire, con velocidad v, si quieren v del observador, la velocidad del sonido que él ve, la velocidad del sonido es la velocidad del sonido normal, 340 metros sobre segundo, más su velocidad. ¿De acuerdo? Porque él va hacia ellos. Díganme si eso lo tienen claro, muchachos. Sí. Claro, es como tú vas en una autopista a 60 kilómetros por hora y delante de ti hay otro carro que va a 60 kilómetros por hora. ¿A qué velocidad lo ves tú? A cero. ¿Okay? Pero si tú estás en una autopista y viene un carro a 60 kilómetros por hora y tú vas a 60 kilómetros por hora, lo vas a ver a él venir hacia ti a 120. Las velocidades se suman o se restan dependiendo si van en el mismo sentido o en sentido contrario. Mejor dicho, se suman o se restan dependiendo si van en sentido contrario o en el mismo sentido. Cuando van en sentido contrario se suman. Ok, pero la velocidad del sonido es lambda por la frecuencia. Ok. La velocidad del sonido, que como él está viendo el sonido moverse a esta frecuencia, a esta velocidad, la velocidad del sonido para él va a ser lambda por una frecuencia prima. La lambda es la misma. Tú estás viendo a los soldados a 1 metro de distancia cada uno, pero si tú te estás moviendo, la frecuencia con que te los topas a ellos es mayor. Right. Entonces, la lambda es la misma, por eso pongo lambda entre f'. Quiere decir que lambda por f' es la velocidad del sonido normal, los 340 metros, que lo voy a escribir así. Esto es lambda por f, más la velocidad del observador. Voy a dividir esta ecuación que está aquí por lambda, para quitarme esta lambda de aquí y esta lambda de aquí, y va a aparecer aquí. Entonces, dividiendo por lambda,
va a quedar que F' es igual a F más la velocidad del observador entre lambda. Pero yo sé que lambda, de nuevo, lambda por F es la velocidad del sonido. Entonces lambda, que es esta lambda que está aquí, la puedo escribir como la velocidad del sonido entre F. Despejé lambda de aquí, velocidad del sonido sobre F. Y voy a sustituir esto que está aquí, aquí. ¿Y qué me va a quedar? Que F' lo dejo igual, F lo dejo igual, la velocidad del observador la dejo igual, y en lugar de lambda voy a poner esto que está aquí. Y esto va a ser la velocidad del sonido entre F. Pero esta F que está en el denominador del denominador, la voy a subir al numerador. Y me va a quedar que F' es F más velocidad del observador, que es este término, dividido entre velocidad del sonido, que es este término, multiplicado por F. Y F aparece aquí y aparece aquí, la saco factor común. De tal forma que F' es F multiplicado por 1 más. Vean, este es cuando se acerca, ¿ok? Yo lo dije, él se está acercando con esta velocidad B. La velocidad del observador entre la velocidad del sonido. Y finalmente voy a resaltar esta fórmula. Vamos a comentar sobre ella. Entonces vean, si la persona se acerca a los frentes de onda, hacia allá, se acerca hacia la fuente, se mueve con velocidad V hacia la fuente, se va a conseguir los frentes de onda más frecuentemente. La frecuencia va a aumentar. Eso es lo que está pasando aquí. F', que es la frecuencia que detecta el observador, es la frecuencia natural por un número más grande que 1, porque es 1 más algo. ¿Okay? Y va a ser tanto más grande cuanto mayor sea la proporción de su velocidad a la velocidad del sonido, cuando más rápido se mueva. Si él está en reposo, esto es 0, queda que F' es igual a F, lo de siempre. ¿Ok? Pero si él se está moviendo, ocurre. Entonces, la frecuencia aumenta si él va hacia la fuente. La frecuencia aumenta si la fuente viene hacia él, pero de manera distinta. ¿Qué significa de manera distinta? Que los procesos no son simétricos. En ambos casos, si yo estoy quieto y la fuente viene hacia mí, yo detecto que la frecuencia aumenta. Si la fuente se queda quieta y yo voy hacia ella, la frecuencia aumenta, pero no aumenta por la misma cantidad. ¿Okay? Y ahora se lo voy a demostrar, que no aumenta por la misma cantidad. No aumenta por la misma cantidad porque no es lo mismo. No es lo mismo que yo vaya hacia la fuente que la fuente vaya hacia mí, que Mahoma vaya hacia la montaña o la montaña hacia Mahoma. No es lo mismo porque aquí no estamos considerando dos elementos solamente, fuente y observador. Está también el aire. Es velocidad de la fuente respecto del aire o velocidad mía respecto del aire. Y cuando es la velocidad de la fuente respecto del aire, sí, lo que hacen los freteos es acumularse, pero la velocidad del sonido no cambia. Cuando una fuente se mueve, la velocidad del sonido respecto al aire sigue siendo 340 metros sobre segundo. Solamente que cada nuevo frente lo está mandando de más cerca. Vean, supóngase que yo quiero analizar estos dos casos. Supongamos que yo me muevo. La velocidad involucrada va a ser la mitad de la velocidad del sonido.
Primero, yo quiero que sea la fuente la que se acerca a mí a esta velocidad. Ok, si la fuente se acerca a mí a esta velocidad, me tengo que ir a esta fórmula. Vean, este es para el observador de la derecha. Este es el aumento de frecuencia, pero creo que lo tenemos resaltado aquí. Ok, el signo menos es que se acerca. Me voy a traer esta fórmula. Ok. Ok, entonces yo quiero que la fuente se acerque a mí. Esta es la fórmula. Como se acerca, F' es igual a F por 1 menos la velocidad de la fuente entre la velocidad del sonido. Y yo quiero que la velocidad de la fuente sea la mitad de la velocidad del sonido para sacar esta cuenta fácil. Entonces me va a quedar que va a ser F, vamos a llamar esta F0, la natural, y aquí me va a quedar 1 menos velocidad de la fuente entre la velocidad del sonido, es 1 medio. Esto es si la fuente es la que se mueve, fuente se acerca. Con velocidad de la fuente igual al 50% de la velocidad del sonido. Y esto me da que F' es igual a 2F0. ¿Sí o no? 1 menos 1 medio, 1 medio. Me queda 1 medio en el denominador, que es 2 en el numerador. En cambio, si es el observador el que se acerca a la fuente, esta es la fórmula que aplica. Bueno, vamos a traernos esta misma. Observador se mueve hacia la fuente con una velocidad que es la mitad de la velocidad del sonido. Entonces F' también aumenta, pero vamos a ver por cuánto aumenta. F0 multiplicado por 1 más 1 medio, porque la velocidad del observador entre la velocidad del sonido es 1 medio, por esto que está aquí. Y esto me queda 1 más 1 medio es 3 medios. Entonces vean, en ambos casos, cuando la fuente se mueve hacia el observador, la frecuencia aumenta. Cuando el observador se mueve hacia la fuente, la frecuencia aumenta. Cualitativamente es lo mismo, pero cuantitativamente no. Aquí, moviéndose a la misma velocidad relativa, aquí está la fuente quieta, no, aquí está el observador quieto y viene la fuente moviéndose a la mitad de la velocidad del sonido. La frecuencia aumenta en un 100%. ¿Ok? Pasó de F0 al doble. En cambio, cuando es el observador el que se mueve, pasó de F0 a 1,5. No llegó al doble. Esto es 1,5 por F0. Es más eficiente este. Si ustedes tienen un observador y una fuente y ustedes quieren moverlo a una velocidad fija y dicen, ¿qué es más eficiente? ¿Cómo produzco más efecto Doppler? ¿Moviendo la fuente o moviendo la fuente y dejando quieto al observador o moviendo al observador y dejando quieta la fuente? Bueno, es más eficiente mover la fuente. Produce un cambio si la relación entre las velocidades es 1 medio, produce un cambio mayor, produce un 2 aquí, el doble, en lugar de un 1,5. ¿Eso se entendió, muchachos?
Sí, profe. Ok. Pero ahora vean qué pasa si yo me copio esta misma fórmula. Ajá, y digo, olvídense ya de esto un poquito. Y supóngase ahora que el observador se aleja. Consideremos un tercer caso en el cual el observador se aleja. Si el observador se aleja, mi fórmula es que f', no se está alejando, es f por 1 menos la velocidad del observador entre la velocidad del sonido. Ok, porque ahora se está alejando la velocidad del observador de acercamiento. Bueno, ahora digo que es de alejamiento, entonces lo que hace es cambiar el signo. Entonces, claro, la frecuencia disminuye, porque es 1 menos algo. F' es más chiquito que B. Es más chiquito que F. Es decir, si el sonido de esta frecuencia natural, F0, era así, él alejándose de la fuente, lo va a oír más grave. Y vamos a hacer un caso cuantitativo. Supongamos que él se está alejando a la mitad de la velocidad del sonido. Si el observador se aleja con una velocidad que es la mitad de la velocidad del sonido, entonces f' es f0 por 1 menos la velocidad del observador entre la velocidad del sonido, es 1 medio. ¿Sí? Y 1 menos 1 medio es 1 medio. Entonces me queda f0 entre 2. Quiere decir que si yo me alejo de una sirena que esté tocando a 440 Hz y yo me voy alejando de ella, ella está quieta en la plaza y yo soy el que me voy a la mitad de la velocidad del sonido, en lugar de oír 440 Hz, yo voy a oír 220. Es decir, estoy bajando la nota una octava. Recuerden que les he dicho eso que llaman los músicos. Estoy pasando de un la natural, 440 Hz, al la anterior, al la grave, a 220. En lugar de sonar así, va a sonar así. Si yo estuviera en reposo, oigo, como me estoy alejando, oigo, mucho más grave. ¿Sí? Pero no solamente eso. Vean qué pasa si yo me alejo a la misma velocidad del sonido. Igual a la velocidad del sonido. ¿Qué pasa? Que f' es igual a f0 por 1 menos, como la velocidad del observador es la misma que la velocidad del sonido, aquí me queda un 1. Esto me da 0. Yo no oigo nada. Si la frecuencia vale 0, yo no oigo nada. ¿Ok? Porque cuando oigo un frente de onda, el siguiente, ¿cuánto tiempo lo voy a oír después? El periodo. ¿Y cuánto vale el periodo de una frecuencia 0? Vale infinito. En el fondo lo que está ocurriendo es que aquí está esto en mi plaza, esto está emitiendo así. Y esto se está moviendo hacia allá a la velocidad del sonido. Y aquí está mi oreja moviéndose hacia allá a la velocidad del sonido. Entonces ninguna onda me alcanza. O si quieren, a lo mejor aquí había varias. Que ya habían pasado, pero lo cierto es que ninguna me va a cruzar a mí porque nos estamos moviendo exactamente a la misma velocidad. No entiendo por qué a veces no me deja
Nos estamos moviendo exactamente a la misma velocidad. Entonces, no hay onda que llegue, nueva que llegue a mi oído. ¿Ok? Bueno, eso es, muchachos, el efecto Doppler. Y eso ocurre exactamente así con la luz. Yo creo, déjenme verlo, si es cierto lo que estoy diciendo, que hay unos videos en mi canal de YouTube sobre esto de lo que hicimos para virtualizar la enseñanza. Yo quiero ver. Ok, aquí hay varios playlists en esta virtualización de la física. Debería poner un nombre más bonito. Esto lo vamos a ver, pero más tarde, adelante. Velocidad de la luz. Mira, ustedes deberían de ver todos estos videos. Mire, energía y potencia de ondas en una cuerda. Yo no sé por qué yo no se los puse cuando vimos esto. Este video 5 no sé qué será. Sonido y presión, reflexión y transmisión, flujo de energía en ondas acústicas, que lo acabamos de ver. Y efecto Doppler no está. Incertidumbre, física nuclear. Eso debe estar, y yo nunca me lo traje en el Moodle. Ustedes saben meterse en el Moodle. Otros profesores usan eso. Yo creo que hicimos uno de efecto Doppler. Sí, con toda seguridad. Y no los tengo aquí, lo debería tener. Al fin y al cabo, eso lo hice yo. Ok. Vamos a ver en la próxima clase el de onda de choque. El de onda de choque sí lo vi por ahí. Aquí está. El de onda de choque. Echar una miradita ahorita. Déjeme compartir con sonido. Porque ahorita no estoy compartiendo con sonido. Hey, si están pasando propaganda, yo debería cobrar, ¿verdad? Por mi video. Entonces, están monetizando, voy a tener que cobrar. Bueno, voy. Creo que no se escucha. Ok, aquí vamos a ver algunas de las cosas que yo estaba tratando de hacerlo con dibujitos muy rudimentarios, pero bueno, esto se hizo con más... No vayan a creer que con mucho tiempo. Nos tenían una presión, pero que era esclavista. Tenían que salir para ayer. Pero bueno, al final se pudieron hacer. Vean, se alejan radialmente a la velocidad del sonido, formando esferas. La distancia que hay entre un máximo de presión y otro máximo de presión, o entre un máximo de el desplazamiento de la molécula y otro, es la longitud de onda. De que aquí hay una longitud de onda.
Y cuando pase un periodo, esto pasará de ser un máximo a un mínimo y otra vez a un máximo. Si se quedan quietos en un punto del espacio, cada periodo pasan de un máximo a otro. Si lo vemos como una fotografía, de un máximo a otro hay una longitud de onda. Vean, la fuente es el circulito rojo. Y ella siempre queda adelante de la esfera que va mandando todo el tiempo. Claro. Y vean lo que va ocurriendo en el borde. Miren, hay como una acumulación de todos los frentes de onda, de las diferentes ondas mandadas hasta ese entonces. Porque se mueve más rápido, ¿no? ¿Y cómo hago? Ajá. Lo que estoy diciendo, él emitió, perdón, él emitió el primer frente de onda aquí, digamos. ¿Ok? Y a medida que fue pasando el tiempo, el frente de onda desde aquí ya va por aquí. Pero cuando va por aquí, el frente de onda recorrió esto, la velocidad del sonido por el tiempo, y el avión recorrió su velocidad por el mismo tiempo. Pero, cállate. Pero la velocidad de la fuente es más rápido, más grande que la velocidad del sonido. Entonces esta distancia que hay de aquí a donde va el avión es más grande que de aquí a donde va el sonido. ¿Ok? Entonces... Profe, Ajá. qué pena, profe, el video ¿tiene sonido? Es que creo que no lo estamos escuchando. Sí tiene. ¿Ustedes no lo están escuchando? Yo le puse compartir sonido. No, no se ha escuchado sonido. ¿Y por qué no me habían dicho nada? Yo le puse... Ya le comenté ahorita. Disculpa, no te leí. Compartir. Un momentico, pero ustedes lo estaban viendo. Sí, A ver, compartir pantalla. Miren, le estoy poniendo aquí compartir sonido. Todos ven, ¿no? Compartir sonido. Compartir. Esto no lo quiero. Y lo que quiero es esto. Dígame si suena. Estamos de nuevo con ustedes en otro video de la asignatura de Física 3, de la Escuela de Física de... ¿Se oye? Ahora Sí, sí, profe, ahora sí. Dios santo. Bueno, vamos a dejarlo correr. La Universidad Industrial de Santander. Nuestro tema para hoy es el análisis de un fenómeno sumamente interesante que ocurre cuando la fuente que emite las ondas sonoras se mueve con una velocidad mayor que la del sonido. Comencemos imaginando una fuente que emite sonido simétricamente. Ella será el centro de una serie de frentes de onda, es decir, de lugares de máximo cambio de presión respecto de la media que se alejan radialmente a la velocidad del sonido. Si la fuente se mueve, dejará de ser el centro, y los frentes de onda se acumulan en la dirección del movimiento y se distancian en la dirección opuesta, como muestra la imagen del video. Esto es exactamente la descripción del efecto Doppler, cuando la fuente se mueve respecto del aire. La pregunta es, ¿podríamos extrapolar esta situación a cuando la velocidad de la fuente supera a la velocidad del sonido?
Consideremos un avión supersónico que va continuamente emitiendo. Cuando está en X1 igual a 0 en el origen, emite un frente de onda que pasado un lapso tendrá un radio R1, mientras que el avión estará en el punto X2, una distancia mayor. El frente de onda correspondiente a X2 alcanzará el radio R1 cuando la fuente esté en X3, y así sucesivamente. En ese momento el primer frente de onda ya tendrá un radio R3. La distancia recorrida por la fuente desde el instante inicial es X3 igual a la velocidad de la fuente multiplicado por el lapso t. Mientras que en ese mismo tiempo el frente de onda inicial tendrá un radio R3 igual a la velocidad del sonido por t. La línea tangente a todos los frentes de onda que va emitiendo la fuente hace un ángulo θ con la trayectoria. Ese ángulo define un cono llamado el cono de Mach. Podemos calcular el ángulo del cono advirtiendo que una línea tangente y el radio en ese punto son perpendiculares. En otras palabras, los puntos O, X3 y C forman un triángulo rectángulo, del cual el seno del ángulo θ es R3 entre X3, es decir, la velocidad del sonido por el tiempo entre la velocidad de la fuente por el tiempo. Simplificando y despejando el ángulo, concluimos que el seno del ángulo es igual a la velocidad del sonido entre la velocidad de la fuente. En la vida real, los frentes de onda son esferas y no círculos como los del dibujo, y las líneas inclinadas de la figura forman un cono tridimensional. Sobre la superficie del cono hay una interferencia constructiva de todas las ondas que va emitiendo la fuente. Ellas crean una enorme presión que pasa de 0 a un valor relativamente grande de manera discontinua. Entonces se escucha un estallido que se llama explosión sónica. En el lenguaje habitual el fenómeno se conoce como romper la barrera del sonido. Debemos notar que para que estas relaciones tengan sentido, la velocidad de la fuente debe ser mayor o igual que la de la onda sonora, porque en caso contrario el seno sería mayor que 1. En el caso crítico, en cambio, cuando el foco emisor se mueve exactamente a la velocidad del sonido, el seno vale 1, es decir, que el ángulo del cono es pi medios. El cono se abrió tanto que es un plano perpendicular a la dirección del movimiento. En términos del efecto Doppler, estudiado en otros videos, lo que ocurre es lo siguiente. Sabemos que cuando la fuente se mueve respecto del aire, la frecuencia detectada es la frecuencia emisora dividido entre 1 menos el cociente de las velocidades. Si la velocidad de la fuente se hace igual a la del sonido, la frecuencia detectada diverge por haber un cero en el denominador. Esto indica que todos los frentes de onda están juntos. De ahí la interferencia constructiva y el crecimiento abrupto de la presión y del sonido explosivo. La onda sonora en esas circunstancias se llama una onda de choque y lleva suficiente energía por la suma coherente de amplitudes que es capaz de romper los cristales de ventanas. Por esa razón los vuelos supersónicos están prohibidos sobre áreas urbanas. Hemos usado como modelo una fuente que emite sonido, pero hay que señalar que la onda de choque se produce cuando un objeto supera la velocidad del sonido. Una muestra es esta foto de una bala. El ángulo del cono permite determinar que la velocidad de esa bala es 1.9 veces la velocidad del sonido. ¿Ondas de choque con otro tipo de ondas? Sí, son cotidianas en la superficie del agua cuando una embarcación va más rápida que ellas. En ondas electromagnéticas, pensaríamos que el fenómeno no podría ocurrir. Al fin y al cabo, ningún objeto material puede moverse a la velocidad de la luz, mucho menos superarla. Pero la velocidad de la luz en vidrio, por ejemplo, es alrededor de 2/3 de su velocidad en el vacío. Si se dispara una partícula cargada con suficiente energía, irá más rápido en el cristal que la luz y formará una onda cónica de radiación electromagnética. Midiendo el ángulo del cono, podemos determinar la velocidad de la partícula. La radiación emitida se conoce como radiación de Cherenkov, en honor a su descubridor. Pavel Cherenkov compartió el premio Nobel del año 1958 con Tamp y Frank, quienes contribuyeron a la explicación teórica del fenómeno. Los detectores de Cherenkov se usan para detectar partículas cargadas asociadas con rayos cósmicos. Eso es todo por los momentos. Los esperamos de regreso en nuestro próximo video. Listo, ese era el video. Y nos agarró tarde. Me quedó bonito, la verdad. ¿O no? Dígalo ahí, de pana, como dicen de la boya de la frontera.
Hey, ya voy, ya voy. Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Eh, ya, ya mandé a callar a ese señor. Bueno, vean los videos ahí. Voy a tratar de recuperar los de, al menos los de efecto Doppler, que son yo salí de ellos y no los tuve. Ahí se entiende bastante bien. Véanlo otra vez, búsquenlo, métanse, estaquenme, busquen YouTube, Héctor Rago, algo de eso, y van a dar con mi canal, si no lo tienen, y busquen ahí. Hay bastantes videos de la materia esta que estamos viendo. Repito, no todos, debería tenerlos todos, pero no los tengo. Y si no, los buscan en el Moodle y bueno, porque algo ayuda, ok. No sé si ustedes en el semestre pasado, cuando vieron, ustedes el semestre pasado vieron Física 2. Así funciona la cosa. Sí, profe. Sí, profe. Y el profe que les dio Física 2 los utilizaba. Que recuerdo, no, nunca. No. Sí, yo creo que mucha gente no lo está utilizando. Yo voy a tratar de utilizarlo para las clases nuestras, al menos lo de Física 3 y al menos los que yo hice, porque sé que eso están razonables, digamos. Y ya no usamos los de la primera parte del oscilador armónico, deben estar en el Moodle. Yo no sé cómo tener ese ya Freddy compartió el del canal. Una pregunta, Freddy. Ese es el del canal completo, ¿no? Ahí hay que buscar los de virtualización, ¿cierto? Sí, profesor, es el canal. Ok. Bueno, ahí buscan virtualización de la física, porque eso se hicieron como un esfuerzo de la UIS para, apenas comenzó la pandemia y para tratar de crear un banco de problemas. Fue trabajando, pero un trabajón, pero enorme. Yo no comía, no tenía vida tratando de hacerlos. Hubo gente que hizo videos muy malos, debo decirlo, que simplemente ponían fotocopias, imágenes sacadas de un libro, pegadas, y una voz que iba leyendo casi lo del libro. Yo creo que nosotros hicimos un trabajo un poquito más serio, tratando de animarlo y su musiquita y su cosa. En fin, pero no solamente pueden ver eso, pueden ver otros videos que tengo ahí de otras cosas de física. Hay unas clases más o menos avanzadas, hay unas charlas y hay unas de música. Y en fin. Nada, muchachos, vámonos, que tengo una clase a las 6 y quiero descansar un poquitico porque hoy me toca duro hasta las 8. Listo, gente. Listo, profe, gracias. Dale, Gracias. pues, nos Gracias, vemos en la profe. próxima. Chao a todos, que descansen.